¿Hay correlación positiva, o mejor aún, hay causación entre el incremento del CO2 y la subida de las temperaturas? Respuesta, no, pero un no rotundo, taxativo. Bueno, pues no les importa, los siguen afirmando. Ya sabes que tanto Willy Münzenberg como Goebbels esgrimían aquel argumento de que una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Pues en eso están. Y la gente lo que hace es oír un mensaje, la ejaculatoria, el mantra, llámalo como quieras. Y entonces, claro, al final lo asumen y lo grave es que las personas más jóvenes están empezando a desarrollar una especie de angustia vital porque no van a tener futuro. A lo largo del siglo XX, aunque con oscilaciones fortísimas, la temperatura ha subido entre 0,5 y 0,6 grados centígrados. A finales del siglo XX, en 1998, la temperatura dejó de subir, por razones que tienen que ver con el ciclo del agua, que es el que gobierna. Esto es básicamente con los fenómenos llamados el niño y la niña, que explico con frecuencia en el libro. Bien, pues se ha producido lo que se llama la pausa. ¿Qué es la pausa? La pausa la denominan así los científicos asignados a la teoría antropogénica del cambio climático o del calentamiento global, que es que dicen, no, ha dejado de subir temporalmente la temperatura, pero esto es una anomalía que no podemos explicar, pero que se va a resolver sola. Bueno, pues desde 1998 hasta 2016 y desde 2017 hasta ahora mismo estamos en la pausa. Es más, en los últimos 11 años ha habido un descenso estimable en el 0,11% grados centígrados negativos por década. Eso es miserable, eso prácticamente es inmedible. Sí, es medible y en cualquier caso está disminuyendo la temperatura. Luego ya no puedes hablar de calentamiento global cuando estamos teniendo un ligerísimo enfriamiento global. Bueno, se sale al paso cambiando el nombre del fenómeno. Ahora se llama cambio climático. Cambio climático y fenómenos extremos. Claro, pero es que el cambio climático es lo que el clima hace desde que existe. El clima cambia incesantemente. Luego decir cambio climático es tautológico, es totalmente tonto. Es decir, no tiene ningún significado. Pero de tanto repetirlo la gente dice, sí, el cambio climático. ¿Me quiere usted explicar qué es el cambio climático? Hombre, sabemos lo que quieren decir, pero no tiene ningún sentido. Sabemos que es un cambio a peor, que no sabemos por qué diablos dicen que es a peor, simplemente porque va a subir el nivel del mar, según ellos, que es producido por las emisiones de CO2 del hombre blanco occidental y de economía de mercado. Porque desde luego el chino, que emite mucho más, no tiene responsabilidad ninguna, ni el indio, ni el brasileño, ni el ruso. La gente habla del CO2 antropogénico. ¿Qué porcentaje de todo del CO2 que hay en la atmósfera terrestre es de origen humano? Pues la enorme cantidad del 3,6% del total, porque el resto es natural. Entonces, claro, si tú pretendes que actuando sobre el 3,6% que es natural vas a suprimir los efectos del CO2 cuando el 95% del CO2 es, perdón, el 97%, el restante hasta el 100% es natural, pues estás muy fresco, porque incluso si consiguieras ponerlo en cero, seguías teniendo el 97% a tu disposición.